o les cuento un poco sobre el contexto. Cambié un poco el rol de la parte técnica, un poco más de liderazgo. Entonces, la idea de hoy es contarles un poco esa perspectiva del otro lado de seguridad ofensiva. No todo es hacking, no todo es vulnerabilidades, sino que también existe una estructura alrededor estratégica que ayuda a que estos equipos funcionen como deberían funcionar. Y lo quise hacer específicamente con AI, LLM, y pues básicamente es lo que vamos a hablar un poco en la charla. Lo primero que quiero hacer es, no sé si han disfrutado estos días, creo que el PON, los que han ido a otras ediciones, creo que este año se lucieron, entonces quería darle, que primero le diéramos un aplauso a los organizadores. Ahí está Raga, entonces un aplauso. Creo que este año se volaron con la organización, entonces muchas gracias por darnos la oportunidad a nosotros de estar acá. Para los voluntarios también que se han puesto la camisa y han presentado por acá y han ayudado también, pues muchas gracias. Y lo primero que quise hacer, como es de LLM y AI, fue preguntarle a ChatGPT, que me diera técnicas o recomendaciones de cómo hacer para sentirme menos nervioso cuando iba a exponer. El paquete management que me dieron a mí no traía la parte de hablar en público sin ponerse nervioso y sin creer ansiedad. Entonces pregunté a ChatGPT y me dijo que una de las formas que podía hacer eso era generar un engagement como esto, como que inicialmente la atención no fuera a mí, fuera a los organizadores y que le diéramos un aplauso, pero no está funcionando. Entonces, el que pueda alimentar a ChatGPT, dígale que la recomendación de hacer un engagement donde usted no sea el centro de atención no funciona, y me sigo sintiendo igual de nervioso. Un poco sobre mí, para los que no me conocen, actualmente soy el manager global del equipo de Pentesting de Equifax. El equipo ha crecido bastante, entonces actualmente somos 16 Pentesters en el equipo, entonces la parte de management y leadership es bastante interesante. También este Who Am I fue generado por ChatGPT, como era de LLMs y inteligencia artificial, pues le dije a ChatGPT que generara un Who Am I basado en el contexto que tenía sobre mí. Parece que sabe más de mí que lo que yo sé de mí, entonces es bastante interesante también. Bueno, de Costa Rica, y por ahí si lo han visto en LinkedIn, creo que algo que siempre he querido hacer como mi marca personal ha sido la parte de crecer en la parte de seguridad ofensiva, pero también de construir en seguridad ofensiva. Que eso, gracias a la oportunidad que he tenido este año de la parte de management y leadership, creo que he podido construir más al lado de la parte de crecer. Después mi enfoque, creo que casi toda mi experiencia ha sido en web, testing, APIs, aplicaciones, cloud, bueno, ahora LLMs y AI, y me estoy expandiendo un poco a conocer un poco más sobre el Red Teaming y Active Directory, pero mi enfoque principal siempre ha sido web, cloud, AI ahora. Y ahora la parte de leadership también. Algunas de las certificaciones, este fue un resumen que hizo ChatGPT, y después del impacto me gustó porque no había pensado en eso, pero si quisiera que recordaran algo de esta charla, más allá del rol, de quién soy y qué hago, es que me encanta la parte de mentoring. Creo que eso ha sido algo en lo que me he enfocado y lo he restringido mucho a la parte de Equifax y los que estamos en Equifax porque tengo la cercanía con las personas, pero creo que es algo que me gusta mucho, la parte de construir. Y bueno, ahora como saben voy a ir a la Ecoparia a exponer también, entonces speaker en la TAM. Creo que esta charla no sería una charla mía si no empezara con, siempre creo que he tratado que cada charla motive a las personas a salirse de su zona de confort, a motivarlas a que el estar aquí, tal vez muchos los ven como el imposible, ¿verdad? Yo siempre les decía desde la primera charla, yo recuerdo estar en un PON y ver ese primer taller que fue de APIs y fue Raga el que lo estaba dando, y yo me propuse como meta ser yo el que diera el próximo taller de APIs, y eso fue lo que hice la primera vez que presenté en el PON, dar un taller de APIs, y hoy quería hacer algo un poco diferente. Hoy me traje aquí una camisa, por ahí algunos tal vez la tienen también, es del PON del 05. ¿Por qué esta camisa es diferente y por qué para mí tiene un valor especial? En el 05 les cuento el contexto de lo que estaba pasando. En ese momento tenía 4 años de estar intentando moverme a la parte de seguridad ofensiva, no lo había logrado, entonces entrevistas, no sé, de fijo más de 10, estoy seguro que estuve en entrevistas que me dijeron que no, que certificaciones fallé bastantes,
estuve estudiando y preparándome y realmente viví un proceso frustrante para mí el no poder moverme a la parte de seguridad ofensiva, intentándolo por 4 años. Hay gente que lo ha logrado en 6 meses, a mí me tomó 4 años. ¿Y por qué esa camisa es importante? Bueno, el PUN fue en noviembre y justo una semana después empezaba en la parte de seguridad ofensiva en el 05, en el 2022 noviembre. Entonces para mí es importante porque fue el último PUN que yo vine y que fue el primero presencial antes de empezar en la parte de seguridad ofensiva. Después de ahí en todos he presentado alguna charla y lo que quiero que vean es, hoy cuando esté presentando una charla, no quiero que vean como el manager del pentesting global de Equifax, sino lo que quiero que vean es alguien que estuvo 4 años intentando, pasándose de seguridad ofensiva, lo logró hace 3 años y que a partir de ahí se ha enfocado en hacer que la comunidad crezca, construir y ayudar a otros. Y creo que eso es lo que quiero que sientan, que no es como algo inalcanzable, sino que si están en esa lucha, yo estuve ahí, pasé por ahí, aprendí de ahí y que no es algo imposible, ¿verdad? Que es algo cercano. Y por eso no quiero que vean el manager de pentesting global, sino que vean a una persona que intentó pasar seguridad ofensiva, se logró y ahora también me gusta apoyar a los demás. Entonces quiero que se dejen esa imagen ahorita que vamos a hablar un poco sobre leadership. Y la pregunta inicial por aquí y esto va a ser como un trigger de lo que va a ser el resto de la charla, y es un poco, no sé si alguna vez les ha tocado enfrentarse a un desafío o un reto en donde no hay un manual que le diga por dónde empezar. Puede ser en la carrera, puede ser en un desafío específico del trabajo, puede ser un desafío en general en la vida. Si se han enfrentado a un reto donde no hay manual, ¿cómo se empieza si no hay algo que te diga cómo empezar? Y eso fue lo que enfrentamos nosotros en la parte de AI. Habían muchos manuales estándar de cómo empezar, pero no existía algo adaptado para nuestra realidad y para nuestra necesidad. Y por eso quise traer un poco lo del leadership enfocado en la parte de AI, porque al final viene a generar eso alrededor que nos da no un manual, pero sí nos da una forma de caminar en medio de la incertidumbre. ¿Cuál es el propósito de la charla? Bueno, lo primero, como les decía, hablar un poco sobre la otra perspectiva que tuve este año. No solamente la parte de nuevas vulnerabilidades, de cómo explotamos vulnerabilidades, sino también cómo generamos una estructura que permita que esas vulnerabilidades sean explotadas, cómo generamos una estructura donde ponemos a nuestro equipo en el mejor spot para brillar y que ellos sean los que brillen, cómo hacemos para generar esos procesos alrededor, con quién tenemos que hablar, qué tenemos que hacer, cómo se ve una estrategia de seguridad ofensiva para que básicamente llevar al equipo al spot donde ellos puedan brillar y donde ellos puedan sobresalir y ponerlos en la mejor posición posible. También contar un poco como qué hice alrededor de generar ese capability de AI LLM en Equifax, y hablar un poco sobre liderazgo, cuando es necesario actuar sin un manual, qué decisiones y aprendizajes tuve en el proceso y qué principios podrían aplicar ustedes si mañana les tocara enfrentar un desafío, un reto donde no hay un manual, no se sabe por dónde empezar y que les podría ayudar a dar esa dirección en sus primeros pasos. El momento que todo comenzó, creo que los que trabajan en seguridad y si trabajan en la parte de aplicaciones o cloud, se han dado cuenta que tecnología siempre nos lleva demasiada ventaja. O sea, nosotros empezamos en la parte de seguridad años atrás de algo que ya se está haciendo en tecnología, y así pasó con inteligencia artificial. Se estaban desarrollando nuevos usos de la inteligencia artificial, nuevos modelos, GPTs, y en ese momento nadie pensó en seguridad, sino que estamos pensando en desarrollar y cómo usamos inteligencia artificial. Nuestra empresa no es diferente de las demás, pasó igual, tecnología va adelante, desarrollando, y llegó un punto en donde básicamente fuimos impulsados a usar inteligencia artificial como potenciador de nuestras capacidades, pero nunca nadie pensó en ¿y quién va a probar eso? ¿Verdad? Es ahí donde todo comenzó. A nosotros nos pasó que nos preguntaron, bueno, necesitamos un pentest de un LLM para 2 semanas. O sea, básicamente nos llegaron a crear ¿dónde podemos generar un tiquete para hacer LLM AI pentesting en 2 semanas que ocupamos salir a producción?
Y nosotros fue como, no tenemos eso ahorita, no ofrecemos eso ahorita, y la pregunta fue, entonces ¿quién lo va a probar? ¿Verdad? Entonces creo que eso pasa en muchas áreas de seguridad. Empieza a caminar la parte de tecnología, en seguridad vamos limpiando un poco lo que va quedando atrás y tratando de adaptarnos, y eso nos pasó a nosotros. Había demasiado entusiasmo, innovación, y la velocidad en la que se innova en la parte de AI creo que lo podemos ver en los top 10 de OWASP, por ejemplo. En el OWASP top 10 de APIs y de web tenemos uno cada 4 años, en la parte del LLM tenemos uno por año y tal vez podríamos tener uno cada 6 meses, y si ahí vemos lo exponencial que es la parte de AI, ¿verdad? No es algo que nos da 4 años para adaptarnos, sino que 6 meses estamos atrasadísimos. Y no sé si les ha pasado tratando de aprender un poco de AI y LLM, siento que si dejo una semana sin ver algún blog o alguna noticia, ya siento que estoy atrasado porque ya hay nuevas vulnerabilidades, día cero, nuevas formas de atacar, ahora cero clic, attacks con la parte de asistentes de AI en entornos empresariales, por ejemplo, nuevas formas de ataque, nuevas superficies de ataque, que si dejamos de explorarlas, cuando vemos ya estamos muy atrasados. Y también que es un territorio completamente nuevo, tal vez no completamente nuevo a nivel de estándares, porque ya existía alguna base en la parte de OWASP, pero sí a nivel organizacional, para nosotros generar un capability, porque sabemos que la parte de APIs, la parte web, la parte viene ya con una madurez de años de experiencia, que se ha madurado la metodología, tenemos nuestros tests, tenemos nuestra estructura, sabemos qué pedir cuando alguien nos pide un pentesting, ya todo tiene un proceso estructurado, pero en la parte de AI no teníamos eso, era algo nuevo, teníamos que generar desde cero ese proceso. Y ahora volviendo un poco al tema del liderazgo, en este caso, y lo que ha pasado siempre con seguridad es que no podemos esperar, no es opción, ya tecnología va adelante, más bien tenemos que ver cómo tratamos de adaptarnos a esas nuevas necesidades que vamos teniendo en la parte de seguridad. Y aquí había una opción desde la perspectiva de liderazgo, es experimentar o quedarnos esperando a que se generara un estándar que nos permitiera implementar en una organización y avanzar de manera segura. Aquí hay dos perspectivas. Si esperamos, pues arriesgamos menos en el sentido de que ya alguien lo hizo y probablemente alguien falló y nos da la oportunidad de aprender de esa persona. Pero si vamos de primeros, tenemos un riesgo. Para un equipo interno como el de nosotros, es el riesgo reputacional. Si hacemos un pentest y decimos que hacemos el LLM pentesting y realmente no hacemos el LLM pentesting, o no tenemos el conocimiento, no estamos preparados, no hay una estructura, no hay un proceso específico para eso que lo justifique, pues hay un riesgo reputacional para la empresa. Si son empresas que trabajan más ofreciendo servicios de pentesting y hacen un pentesting y ese pentest solo ofrece vulnerabilidades de APIs y de web típicos y no incluye nada de, no sé, de prone injection, por ejemplo, o algo que sea explotando LLM, nos exponemos a un daño reputacional para nuestro equipo. En nuestro caso, que es un equipo interno, pues de tener mala reputación dentro de la organización nos deja muy mal parados de ahí en adelante. No solo perdemos la reputación en la parte de AI, sino que perdemos reputación en web, API, ya dicen, es que no saben lo que están haciendo. Entonces ese es el dilema en la parte de liderazgo. ¿Avanzo y me arriesgo a fallar o me quedo esperando que alguien lo genere, que alguien más falle y yo aprender de esa persona? Nosotros hicimos algo balanceado, dejamos que alguien fallara mientras nosotros aprendíamos al mismo tiempo y desarrollamos un proceso interno. Y la pregunta para ustedes sería, ¿qué harían ustedes? Ofreciendo las dos perspectivas. ¿Esperarían a que alguien lo genere o esperarían o se arriesgarían a un daño reputacional de su equipo? Recordando que nosotros como líderes en esta área somos los que tenemos que ofrecer algún tipo de respuesta, ¿verdad? Cuando nos preguntan ¿quién va a probar eso? Le preguntan al manager de pentest, ustedes van a probar esto y yo tengo que responder, ¿verdad? Tal vez cuando era parte del equipo le preguntaba a mi manager ¿qué hacemos? ¿verdad? Pero ahora soy yo que tiene que dar respuestas y cómo respondo ante esas preguntas. Y aquí traje un poco como la hoja de ruta, lo que usamos para la construcción. Por eso hablaba al inicio que me gusta construir en la parte de seguridad ofensiva.
creo que la oportunidad de hacer algo desde cero nos da una ventaja. Una, como les decía, no hay alguien que lo haya hecho, entonces realmente no va a estar mal, porque no hay alguien que diga, sí, pero es que eso debería ser así, hasta que lo hagamos y nos demos cuenta que así no era, ¿verdad? Entonces hay que generar esa estructura alrededor que nos permita fallar de manera controlada, sin perder la reputación, pero seguir aprendiendo en el crecimiento de ese capability. Entonces, ¿qué cosas hicimos? ¿Qué cosas pasaron? Y es un poco de presión porque esta parte de mi equipo, entonces voy a revelar los secretos de lo que pasa alrededor y no solo la parte práctica que se ve al final, ¿verdad? Creo que como líderes no solo tenemos la responsabilidad y la tarea de cuando nuestros equipos están enfocados en sus tareas y trabajando lo que es el día a día, nosotros como líderes tenemos que tener la capacidad de ver más allá, de ver al horizonte, de ver qué es lo que viene, de ver qué es lo que llega para el equipo. En nuestro caso, yo traté de hacer eso. Estuve trabajando con equipos de desarrollo antes que nos pidieran el testing inicial. Estuve trabajando en la parte de inteligencia artificial con nuestra arquitecta. Estuve desde antes de que nos llegara algún pedido, ya yo más o menos conocía qué estábamos desarrollando, conocía las necesidades de la empresa y conocía la futura necesidad que íbamos a tener en esa área. Entonces, ¿cuál es el primer paso para diseñar un capability desde cero cuando tenemos esta situación? Yo diría identificar, el poder ver qué se está necesitando en mi organización. Estamos desarrollando APIs que son LLMs, o estamos desarrollando chatbots, o estamos haciendo MCPs, o qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque al final, como decía al inicio, AI, LLM es demasiado. Si tratamos de cubrir todo al mismo tiempo, no va a salir nada. Y estamos en ruta al daño reputacional del equipo de fijo y de la empresa, porque vamos a querer abarcar mucho sin poder abarcar algo en específico. Entonces, mi recomendación es, si es un equipo interno, alinee sus procesos con lo que está haciendo tecnología, qué están haciendo, qué es lo que están desarrollando, chatbots, bueno, entonces enfoquémonos en esa área primero. Si es una empresa que ofrece servicios de pen testing, escuchen a sus clientes, qué están desarrollando ellos, cuáles capabilities o cómo están utilizando inteligencia artificial. Eso básicamente nos va a permitir generar ese capability para solventar una necesidad específica que nos permite aprender en generar un proceso, pero al mismo tiempo nos permite tener esa estructura de fallar, pero en algo en específico, y no ser abrumados por todo lo que hay en inteligencia artificial, que si lo vemos ahora, probablemente ahorita esté pasando algo en inteligencia artificial y ya estoy atrasado otra vez. Como les decía, identificar actores clave, además de las necesidades. ¿Quiénes son esos actores claves? Bueno, internamente, ¿quiénes eran nuestros actores clave? Equipos de tecnología, arquitecta de inteligencia artificial, el equipo de pen testing, qué es lo que está pasando afuera, qué está haciendo OWASP. Yo voy a decir que yo estaba en el Slack de OWASP viendo versiones draft antes de que sacaran guías de testing. Ya yo tenía un draft y ya había visto qué estaban desarrollando en la comunidad, qué estábamos apoyando un poco en el desarrollo ahí en el Slack. Ya identifiqué y vi antes de que eso nos llegara a nosotros. El segundo paso, creo que para el equipo, es definirle un camino, qué es lo que quiero hacer. Y creo que eso viene en base a la necesidad que vimos inicialmente. Si vimos que lo que estamos desarrollando son la parte de chatbots, la misión es poder hacer pen testing de chatbots. Esa va a ser la misión inicial. ¿Eso qué le da al equipo? Bueno, le da una misión clara hacia dónde vamos, nos permite generar objetivos medibles, ¿verdad? Los comunes objetivos SMART, ¿verdad? Que nos permite medirlos en algo que es tanta incertidumbre como lo es AI. También definir qué es lo que no vamos a hacer. Por ejemplo, si lo que vamos a enfocarnos es en chatbots, bueno, vamos a definir que no vamos a probar MCPs en esta versión, porque nos vamos a enfocar en chatbots. Porque cuando decimos AI, hay mucho alrededor de AI, que vamos a probar y que no vamos a probar, es importante definirlo en esta etapa. Como ven, las dos primeras etapas o las dos primeras fases no son acerca de parte técnica, no es acerca de conocimiento,
no es acerca de herramientas, como decía ayer Omar, basta de cuál herramienta van a utilizar, ¿verdad? Eso es lo menos importante. Y si bien las primeras dos fases es acerca de personas, es acerca de conocer qué hay, conocer el negocio, conocer el contexto y a partir de ahí setear una misión y una visión, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Después viene la parte importante y otra vez hablamos de personas. ¿Cómo desarrollamos al equipo para que pueda hacer eso? ¿Cómo definimos qué es lo que el equipo debería saber y cómo debería aprender para el reto que tenemos? Porque ya sabemos qué queremos hacer y qué no vamos a hacer, pero ¿cómo desarrollamos al equipo? Yo voy a decir que aquí también como líderes tenemos una responsabilidad grande. Algo que yo he visto y que he aprendido en el último año es que al final las personas terminan haciendo lo que uno hace, no lo que uno dice. Entonces, si usted dice que hay que entrenar de AI, usted como líder debería ir primero. Algo que yo descubrí es que ir primero te da la ventaja de que después usted dice que sin decir que es importante entrenar AI y LLM, el equipo lo va a hacer, porque va a ver que es importante, porque va a ver que usted lo está haciendo, y además esto como líder te da una ventaja estratégica. ¿Qué me sirvió a mí el ir primero? Puede recomendar cursos, puede recomendar cuáles sí, cuáles no, cuáles tools podían ir probando, qué herramientas había visto yo que funcionaban, dónde conseguir recursos, cuánto costaban los recursos, y esto pues básicamente empezar a generar o usar la influencia como líder de es importante LLMs y empezar a aprender LLMs. Todavía no tenemos una necesidad, pero se ve en el horizonte ya venir esa necesidad y empezar a recomendar cursos, empezar a presentar al equipo, no sé, por ejemplo nosotros tenemos una reunión semanal donde presentamos algo que nos haya parecido interesante, ¿verdad? Entonces usar esas reuniones para mostrar al equipo lo que se está viendo, mostrarlo, hacerlo interesante para que se motiven a aprender, ¿verdad? Y que no sea yo diciendo aprendan, sino que ellos vean la importancia que tiene y también identifiquen eso como una necesidad futura para el equipo. Después, bueno, parte de esto es promover esa curiosidad, como les decía, y el aprendizaje continuo. Creo que para esto, como les decía, para mí la receta más fácil que he encontrado es hacerlo yo primero, ser yo el primero que tiene esa curiosidad activa de qué está pasando en AI, y después ser yo el primero que está en el aprendizaje continuo y aprendiendo y creciendo. Creo que eso es más fácil después decirle al equipo que hay que aprender y tener aprendizaje continuo cuando usted lo está haciendo. Después ya venimos en la parte de ejecutar, comunicar y escalar. Creo que ya cuando ya tenemos al equipo, esto es ya cuando tenemos al equipo preparado, ya identificamos la necesidad, ya seteamos la misión hacia dónde vamos, ya hemos hecho que el equipo empiece a aprender, a desarrollarse. ¿Qué nos pasó a nosotros? Cuando llegó ese testing, ese primer ticket de ocupamos hacer el LLM en 2 semanas, no estábamos preparados para esa primera pregunta, pero sí ya el equipo tenía, no sé, 5 meses entrenando, sí teníamos 5 meses compartiendo conocimientos, sí teníamos meses de estarnos preparando en lo que es LLM AI. No teníamos un capability, pero el tener esa visión estratégica de ver antes de que llegue la necesidad, cuando llegó esa necesidad, dijimos, ahorita no lo tenemos, y la empresa buscó otra empresa que sí iba a hacer, nos iba a ejecutar ese pentesting de AI y LLMs. ¿Y qué hicimos? Comprometernos en ese engagement, ver a la otra empresa, ver qué hizo, ver qué ejecutó, adaptar lo que ya nosotros teníamos y a partir de ahí generar una metodología nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Sí experimentamos, pero también aprendimos de otras empresas alrededor de lo que estaban haciendo, y eso nos permitió que cuando nosotros hiciéramos nuestro pentest inicial no era desde cero, ya habíamos visto vulnerabilidades, ya habíamos visto reportes, ya sabíamos qué hacer. Entonces, a pesar de que en esa primera llamada de ocupamos el LLM pentesting en 2 semanas no lo teníamos listo, nos permitió generar un capability desde cero en 2 meses, con metodología, con proceso, con procedimiento. Para muchas partes del proceso no inventamos las ruedas de cero, utilizamos cosas que ya hacemos en la parte de APIs y de web, como usar OWASP como estándar, como setear el proceso que ya teníamos para pedir requerimientos para los clientes, y
a pesar de que en el momento exacto que nos pidieron ese capability no estaba listo, nos permitió desarrollar algo en 2 meses. Creo que también el poner al equipo en esa posición estratégica de ya estábamos listos, nada más era de ejecutar, nos permitió hacerlo muy rápido, y a nivel, creo que de empresa, fuimos de los primeros equipos que lograron empezar algo en AI, terminarlo y dar un resultado tangible, que es, ya existe el capability de hacer AI, LLM Pentesting. Si alguien ocupa hacer eso, nosotros somos los encargados de hacerlo, y aquí está donde lo pueden hacer el request, donde pueden pedir, y esa visión estratégica nos hizo hacerlo, nos dio mucha visibilidad primero al equipo, y después nos dio esa exposición de fuimos los primeros en desarrollar algo, pero eso no se desarrolló en 2 meses, que eso es lo que mucha gente ve, y igual pasa con la carrera, ahora que hablaba un poco al inicio, que la gente ve los resultados y ve los últimos 3 años. Por ejemplo, en mi caso ven los últimos 3 años, pero no ven los otros 4 años que estuve preparándome para esa primera oportunidad. En este caso ven los últimos 2 meses, que rápido reaccionó ese equipo, pero no, realmente teníamos 5 meses, 6 meses trabajando en esto, solo ejecutamos. ¿Y qué recomendaciones daría en la parte de ejecutar y escalar? Como les decía, creo que lo importante es empezar con algo pequeño. A veces en AI, LLM y en AI en general, un principio que enseñan en la universidad es el KISS, ¿verdad? Mantenerlo simple. Creo que en AI es muy difícil. Si logramos mantenerlo simple y delimitar ese scope que es tan difícil, creo que esa es la primera clave. Empezar con algo pequeño. Como les decía, si la empresa se está enfocando en chatbots, bueno, empezamos con chatbots. Ya tenemos chatbots y ya podemos hacer pentesting de APIs que utilicen LLMs. Bueno, podemos ampliar un poco ahora a MCPs, ¿verdad? Podemos empezar a aprender. Ayer que Cristian daba la charla, nos podemos empezar a ampliar. Pero ese primer paso, he visto que en AI ha sido el bloqueo para muchas empresas, para muchos equipos que quieren desarrollar algo en AI, quieren abarcarlo todo, entonces empiezan a desarrollar algo, llega a un punto, sale algo nuevo, entonces tienen que volver a aprender eso nuevo, y están constantemente cambiando lo que van a hacer, porque la inteligencia artificial cambia constantemente, y al final no terminan entendiendo nada, terminan trabajando 5 meses sin terminar nada. Entonces mi recomendación es empezar con algo pequeño que se pueda ser mejorado, que pueda cambiar, que pueda evolucionar, porque sabemos que en AI básicamente vamos a crear algo que en 2 meses hay que volver a actualizar, revisar y volver a ver en qué posición estamos, pero teniendo una línea base o un set pequeño de test o algún proyecto ya terminado es más fácil evolucionar, actualizar, que volver a empezar desde cero sin tener nada desarrollado y todo teórico, ¿verdad? Creo que eso nos da una ventaja. Y un poco sobre, ya como cerrando y hablando un poco sobre el liderazgo alrededor de esto, esta es mi recomendación y esto fue lo que apliqué yo. Cuando no hay un manual, el liderazgo empieza con la curiosidad, es yo como líder ir y aprender, y así nació esta capacidad de pruebas de penetración en AI, no con herramientas como les decía, sino con preguntas. Creo que como líderes de organizaciones y en general, cuando menciono líderes no piensen en un título, piensen no necesariamente se necesita un título para ser un líder en cualquier área, sino piensen en esa persona que va primero, esa persona que va primero en el equipo. Muchas veces empezamos con preguntas y creo que así nació esto, con preguntas. Entonces, si hoy tienen preguntas, creo que están en el lugar correcto y están en el punto inicial donde debería empezar, y así ha empezado. Creo que muchas de las cosas en hacking es con preguntas. Muchas veces queremos empezar con respuestas, pero muchas veces el cómo empezar es a partir de preguntas. ¿Qué aprendí del proceso? Me di cuenta que el liderazgo no se trata de control, sino de generar dirección en el equipo. No se trata de, como les decía, el equipo son 16 ahora. Tener control sobre 16 pentesters, management, no es posible, ¿verdad? Entonces, y en la parte de inteligencia artificial con tanta incertidumbre, tener control es muy difícil. Se trata de dar dirección, se trata de generar el espacio para que las personas puedan fallar, para que podamos aprender juntos y podamos crecer, pero no se trata de controlarlo, porque al final es muy difícil.
La comunicación, cuando hay algo que no tiene estructura y no existe un manual, creo que la comunicación es clave. Tanto nosotros como líderes, que no solamente es sobre lo que decimos, sino lo que hacemos y también cómo nos comportamos. Eso habla muchísimas veces más de lo que decimos. Entonces, saber que esa comunicación es clave, no solo con el equipo, sino con las personas externas alrededor del equipo, para entender qué es lo que están buscando. Y cómo transformar esa curiosidad en estrategia, ¿verdad? Hacer AI, LLM como algo curioso, como algo que nos gusta, y a partir de ahí usar esa curiosidad de manera estratégica. Y la parte de liderazgo es generar esa estructura alrededor, que al equipo le genere confianza entre tanta incertidumbre, ¿verdad? Cuando no hay certeza en la parte de AI, de no saber si estamos bien, si estamos mal. La función del liderazgo alrededor de esto es generar confianza y generar ese espacio donde la gente pueda fallar y crecer. Y después puntos claves como cosas que también resalto y que creo que es importante y responsabilidad de nosotros como líderes y para cualquier persona que esté liderando un equipo o quiera liderar un equipo es, uno, la visión estratégica. Creo que eso es más allá de algo que nos puede beneficiar, es una necesidad y responsabilidad de nosotros. Creo que el poner a nuestro equipo en la mejor posición posible es nuestra responsabilidad. El ponerlos en una posición estratégica es nuestra responsabilidad, y que esto lo aprendí de acá. La comunicación efectiva, como les decía, no solo con el equipo, sino con los que están alrededor. La gestión del cambio, creo que en AI el cambio es constante, no es algo, o sea, como les decía, no es algo como tal vez tenemos en web y en API, que tenemos una estructura y se agregan nuevas vulnerabilidades. En AI probablemente el cambio es constante, mensual, como les decía, en lugar de un OWASP Top 10 cada 4 años, tenemos uno cada año, y que posiblemente se esté actualizando cada 6 meses, que nos hace manejar ese cambio. Y creo que es algo que no solamente pasa ahorita con AI, va a pasar con todos los equipos. El tener esa gestión de cambio, actualización constante, es una necesidad, y nosotros como líderes deberíamos de impulsar eso. La colaboración interdisciplinaria, creo que algo que un principio que ha dirigido mi carrera, creo que desde el inicio es, yo creo en la colaboración como un potenciador de impacto. Yo creo que si alguien quiere hacer algo que genere mucho impacto, la mejor forma de hacer eso es colaborando. O sea, no he visto, por ejemplo, ahora si estaban en la de Rommel y Kevin, si ellos hubieran trabajado por aparte, estoy seguro que no tuvieran el impacto que tienen juntos, y no estarían en el main stage de la Eco Party este año, ¿verdad? Entonces, siempre he creído que la colaboración es un multiplicador de impacto, y creo que a nivel liderazgo es súper necesario, y que al final eso nos da esa visibilidad, nos genera mayor beneficios para ambos equipos, y muchas veces no es acerca de no sé, a veces pensamos que la colaboración tiene que ser como que trabajaron juntos, ¿verdad? Pero el solo combinar conocimiento, por ejemplo, ahora pongo otra vez a Rommel y a Kevin. Rommel hablaba un poco de seguridad ofensiva, entonces Kevin no le tocó aprender todo de seguridad ofensiva, ya había alguien que tenía ese conocimiento, y a Rommel no le tocó aprender todo de hardware, porque ya había alguien que lo sabía, y el combinar eso potencia el impacto. Algo que me tomaría años a mí aprender, pues termina siendo alguien que me puede proveer ese conocimiento y apoyarme en eso, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es un multiplicador de impacto. Y fomentar el aprendizaje, como les decía, generar esos entornos alrededor que permitan fallar, explorar, pero con confianza en que estamos bien, ¿verdad? Creo que desde el liderazgo es fomentar se puede fallar, vamos a fallar de fijo, y eso va a pasar, pero generar ese entorno donde se genera esa seguridad de podemos fallar. Y para cerrar, unas recomendaciones prácticas, si quieren desarrollar un capability como AI LLM, puede ser otra cosa, porque ahora, como estamos viendo, AI LLM fue hace poco, ahora están los NCPs y ahora modelos, y probablemente hayan nuevas integraciones en 3 meses. Entonces
Desarrollar capabilities de pen test va a ser algo de cada 3 meses probablemente. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Mapear casos de usos en la organización o en clientes. ¿Qué están usando? ¿Cómo está usando la inteligencia artificial? Eso nos permite setear la visión y la misión de qué está dentro y qué está afuera, qué no vamos a probar y qué sí vamos a probar. Porque si tratamos de probar todo al mismo tiempo, evolucionar cada 3 meses es imposible. Identificar aliados claves. Puede ser OWASP, puede ser alguien de la comunidad, puede ser alguien de otro país, puede ser alguien dentro de la misma organización. ¿Quién me puede apoyar? Después, crear como laboratorio seguro para experimentar y aprender. Eso es importante, no necesariamente tenemos que crearlo nosotros, pero si somos líderes, por lo menos identificar dónde se puede probar y aprender, dónde podemos ir. La ejecución de pilotos pequeños, como les decía, empezar con algo pequeño y evolucionar. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en chatbots en la primera versión, ejecutamos y nos empezamos a ampliar. Creo que esa es mi recomendación, empezar con poquito, documentar y empezar a partir de ahí evolucionar, y empezar a conectar hallazgos con objetivos del negocio. Creo que también algo que tenemos que hacer nosotros es entender qué es lo que necesita el negocio, y si están desarrollando AI, el poder decir tenemos un capability AI que responde a su necesidad sin que fuera un objetivo para nosotros seteado para este año, potencia el impacto y nos da mucho más visibilidad como equipo y nos pone en un punto estratégico que en la organización nos pone en una buena posición. Y creo que compartir el aprendizaje y construir comunidad, eso siempre es importante. Creo que yo siempre le digo al equipo que si alguien quiere volverse experto en una área, el método que a mí más me ha funcionado de volverse experto es enseñar. Si usted quiere volverse experto en lo que sea, enseñe. Va a multiplicar la forma en la forma en la que usted maneja el conocimiento, va a ser muy diferente. Enseñar es un multiplicador para mí de volverse experto en cualquier área. En mi caso creo que muchas veces me preguntan, pero yo apenas, en noviembre, el otro mes, cumplo 3 años en seguridad ofensiva. Entonces tampoco tengo mucho, pero creo que si cualquiera que se sienta sabe que algo sé, ¿verdad? Y creo que ese algo sé es porque desde mis 5 meses en seguridad ofensiva me he dedicado a enseñar. He dedicado a enseñar weapon testing, de API, de lo que voy aprendiendo lo voy enseñando, y eso ha hecho que camine, 5 meses en experiencia. Entonces, recomendación, si quiere volverse experto en un área, enseñe. Estoy seguro que eso va a potenciar su conocimiento y su manejo del conocimiento. Y construir comunidad, creo que esto, el acercarnos a otras personas, hablar con otras personas, nos ayuda a crecer, no solo en la comunidad del POUM, sino que también en la empresa. ¿Cómo podemos generar comunidad? Y eso sería, básicamente. No sé si tienen preguntas. Tiene que ser fácil. No me pueden hacer preguntas difíciles. No, mae. Buenas. Primero, gracias por la charla. Quería tomar este espacio aprovechando que no había nadie para preguntar. Creo que me pongo un poco de ejemplo de parte de lo que decía del construir comunidad y todo, porque es mi segundo POUM, mi primero como speaker, pero eso ha sido también gracias a Joel. Ha sido uno de los que me ha como que inducido a que yo me anime a esto. Y bueno, parte es que llevo la banda de speaker este año. Es un poco agradecerte también. El año pasado me acuerdo cuando fui a tu taller de APIs, tenía miedo de hablarte, pero creo que fue la mejor decisión que hice porque me diste consejos muy valiosos que lo he llegado a aplicar, y por eso creo que puedo decir que soy un ejemplo de lo que has transmitido hoy en día, porque me ha ayudado a formar una comunidad que justamente son todos estos chicos de acá que me están acompañando, y que gracias, muy buena la charla, y quien no tenga la oportunidad de conocerlo, por favor acérquese, búsquele charla, es excelente persona, excelente mentor, da buenos consejos. Entonces gracias Joel, y un aplauso nuevamente para él, por favor.
No, muchas gracias. Y no, creo que algo que es para cerrar es, yo esperaría que si hay alguno aquí que nunca ha presentado en el PONT, sea como Sebas, que el otro año sean ustedes. Yo el otro año no voy a presentar y ya lo decidí así porque espero que haya uno que esté en esta charla que el otro año se imagine que puede presentar. Como les dije, no vean como que el manager de Pentest presentó, sino vean como alguien que estuvo mucho tiempo pasando esa seguridad ofensiva, lo logró, dio una charla y a partir de ahí empezó a crear comunidad. Y creo que Sebas lo decía muy bien, creo que el otro año, el cumplir el objetivo de esta charla sería que alguien de aquí el otro año presente por primera vez. Eso es lo que me gustaría ver. Entonces, los animo a que se animen y si quieren consejos de presentar y todo, pues estoy para ayudarles en lo que pueda, pero que se animen. Al final es animarse. Creo que ya Sebas pasó por ahí, por donde asustan. El nervio se siente siempre, como les decía, el pack de manager que me dieron a mí no venía con hablar en público sin nervios, sin ponerse nervioso, entonces eso sigue pasando, pero creo que al final los ayuda a crecer y para mí me haría mucha ilusión el otro año que venga alguien y me diga, Joel, ¿se recuerda la charla que usted dio el año pasado? Hoy, este año voy a presentar yo, y creo que eso cumpliría el objetivo de toda la charla. Muchas gracias.